Mis hermanos, pues buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí delante de ustedes a través de esta transmisión para poder continuar con nuestro estudio de la palabra y poder pues mantenernos en contacto, aunque sea por estos medios que el Señor nos ha permitido. Yo me presento, mi nombre es David Sarmiento, soy copastor de Comunidad Cristiana Roma. Y pues a nombre de Comunidad Cristiana Roma también extiendo mis saludos a todas las personas que pues, nos puedan encontrar y ver a través de este canal de YouTube. También pues quiero aprovechar para pues mandar nuestro pésame y nuestro sentir a todas las personas que están sufriendo la muerte de sus seres queridos por esta crisis que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. Seguimos orando y confiando en el Señor, en lo que Él está haciendo. Y pues, sin más, mis hermanos, pues quiero comenzar introduciéndoles que vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, para terminar por fin esta serie que, como saben, pues fue truncada por la pandemia y que hoy daremos culminación, predicando el capítulo 13, compartiendo con ustedes esta enseñanza y esperando que sea de beneficio y de provecho para su pueblo y para quienes aún no conocen al Señor. Y pues yo quiero aprovechar, hermanos, las circunstancias actuales que estamos viviendo, pensando en que estas nos deben obligar a repensar las cosas y sobre todo motivarnos a tomar ventaja de esta crisis para meditar en lo que hace a una iglesia verdadera. Esto puede ser mucho menos de lo que pensábamos y al mismo tiempo mucho más importante y profundo de lo que creíamos o vivíamos realmente. Yo no sé si se dan cuenta que hoy no tenemos dónde reunirnos todos juntos, pero que seguimos siendo la iglesia. Podríamos seguir especulando que la situación actual es temporal, pero imaginemos que no. ¿Acaso la iglesia desaparecería? Obviamente que no. Y si nos quitaran la tecnología, ¿qué tendríamos? Una Biblia, un grupo de creyentes, un pacto, una misión, un solo Señor nuestro, Jesucristo, un solo Dios y Padre celestial, y un solo Espíritu Santo habitando entre nosotros, en nosotros. Así pues, ¿qué temeremos? Y más bien, ¿a quién temeremos? Al único que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. Al único que tiene la autoridad para edificar y para destruir. Al único que tiene el poder para restaurarnos plenamente y preservarnos con vida por la eternidad. Así que mis hermanos, si me permiten, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque nos permites disponernos a adorarte, Señor, y a reunirnos en nuestros sitios, Señor, para darte a ti la gloria. Reunirnos en tu nombre para seguir proclamando tus maravillas, Señor. Y te pedimos, Dios, que esta mañana tu palabra pueda seguir transformando nuestras vidas y que tu palabra siga penetrando, Señor, y dándonos un nuevo entendimiento de ti. Que nos sigas ampliando, Señor, nuestros corazones para entender tu amor. Y que nos sigas dando paciencia, Señor, que nos sigas dando tranquilidad, paz, alegría, Señor, en medio de la circunstancia actual, en medio de esta crisis. De manera que podamos seguir llevando tu esperanza al mundo entero, animándonos unos a otros y mostrando ese amor y esa plenitud que solo encontramos en ti, Señor.
Pedimos, Señor, que tú sigas manteniendo la unidad de tu pueblo, que tú sigas manteniendo la unidad de este precioso cuerpo, Señor, que tú has comprado con tu sangre a un alto precio, y que pues hoy disfrutamos de esa gracia. Señor, y te pido pues que puedas permitirme explicar con claridad, Señor, y entregar esta palabra fielmente, Señor. Y pedimos, Señor, por todas las personas que sufren, por todos los que están perdiendo sus trabajos, Señor, por todos los que están mendigando, por todos los que no tienen ahora un hogar o un plato de comida, por todos los que pues están angustiados, Señor, que tú sigas trayendo esperanza y sobre todo provisión, y que uses a tu pueblo, Señor, para llevarles esa gracia, Señor, a través de ti, a fin de que puedan conocerte y glorificarte también, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Jesucristo. Amén. Padre, queremos exaltar tu nombre, porque tú estás moviéndote, Señor, como siempre lo haces, y te damos gracias porque estás arruinando los planes de toda la humanidad y haciendo tu perfecta voluntad, Señor. Eso es lo que siempre hemos orado, y queremos ser guiados por tu Espíritu para enfocarnos en exaltar tu nombre, por quién eres tú, Señor. Yo te doy la gloria, por quien tú eres yo te adoraré, por quien tú eres yo alzaré mi voz y te adoraré, por quien tú eres yo. Yo alzaré mi voz y te adoraré, por quien tú eres Dios, y te adoraré, por quien tú eres Dios. Jehová Jireh, eres quien provee. Eres quien provee, Jehová Nissi, tú peleas con poder, Jehová Shalom, mi príncipe
anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada, y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera. Oscura la noche, no veo la luz. Mi alma angustia me cubre el dolor. Preguntan dónde está tu Dios, hasta cuándo, Señor. Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada, y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, esperando. Mis lágrimas corren, derramo mi ser. Me has olvidado, te busco otra vez. Pregunto dónde estás, oh Dios. Oh, escucha mi oración. Roca mía, esperanza mía, anclado en ti está mi corazón. Cerca estás al alma quebrantada, y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera. Esto recuerdo, traigo en mi corazón. Esta es mi esperanza, el Señor es mi porción. Jamás se terminan tus misericordias, tus bondades nunca fallan, nuevas son cada mañana. Tú eres siempre bueno, tus promesas son verdad, y al que en ti confía, guardas en completa paz. No me das explicaciones, mas conmigo sé que estás. Mi alma en ti espera, pues aún te de alabar. Cantaré otra vez en la congregación de tu misericordia y de tu salvación. Espera. Gracias, Señor, porque no nos das explicaciones. Gracias, Padre, porque
Nos deleitamos en confiar en ti cuando no sabemos qué va a pasar. Nos deleitamos, Señor, en ver lo que tú estás haciendo. Solo a través de tu Espíritu podemos entender las cosas como tú las entiendes, y eso queremos, Señor. Nutrirnos de ti, de tus noticias, de tus buenas nuevas. Bendito sea tu nombre. Queremos exaltarte. Que nada detenga tu alabanza, iglesia. Estamos juntos por el Espíritu Santo y seguimos siendo iglesia. Así que sé libre de alabarle con todo tu corazón. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Amén. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Te alabaré, te alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación, amén, con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Sáname y límpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la Así que, hermanos, voy a dar comienzo con nuestra lectura y les voy a pedir a todos que vayamos a nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 13. Dice así: Esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos.
Cuando estuve con ustedes por segunda vez les advertí, y ahora que estoy ausente se los repito. Cuando vuelva a verlos no seré indulgente con los que antes pecaron, ni con ningún otro, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado, pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes, y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Y pues he titulado este sermón con una pregunta: ¿qué hace a una iglesia verdadera? Y la respuesta es un principio que encontramos en este texto y en vista de la crisis actual. Una iglesia, ¿qué hace a una iglesia verdadera? Una iglesia que prevalece al buscar su restauración por la obra santificadora del Espíritu Santo. Una iglesia verdadera es una iglesia que prevalece al buscar su restauración por la obra santificadora del Espíritu Santo. Ahora, imagina esto. Pablo ha buscado a Carla para animarla a dejar su pecado. Pero Carla le dice a Pablo: no, Pablo, tú no me entiendes. Esas ideas son muy anticuadas. Además, tú no eres Jesús y ni siquiera me hace sentido lo que me has dicho. Yo he estudiado mucho el tema y el sexo es legítimo siempre y cuando se tenga con amor, con respeto mutuo. Y por favor dime, ¿quién puede mantenerse virgen a los 30 en pleno siglo XXI? Eso es ridículo y hasta desagradable. Recuerda que Dios es amor, que la salvación no se pierde y que nadie es quien para juzgar. Hermanos, al revisar esta carta de 2 de Corintios, podríamos decir que una característica que tuvo la iglesia de Corinto fue ser una iglesia desafiante. Cuando leemos 1 de Corintios, tenemos imágenes claras de sus miembros debatiendo constantemente en lo que podían hacer o no hacer con su libertad cristiana, pidiendo 1001 explicaciones razonables de los porqués bíblicos que el apóstol Pablo les había transmitido.
Además, desafiaban al apóstol pidiendo sus credenciales apostólicas para ver si obedecían o no, como dice aquí su palabra, exigiendo una prueba de que Cristo hablaba por medio de Pablo. Por lo que el apóstol Pablo, en este desenlace de la carta, ahora les muestra cuáles son las credenciales de una iglesia verdadera. Los arrincona, confrontándolos por última vez con una fuerte pero amorosa advertencia. Demuestren que son lo que dicen que son, mediante señales de arrepentimiento. O tendré, dice el apóstol, que ser severo en el uso de mi autoridad, por su propio bien. Pablo se ha desgastado en dolor y preocupación por ellos, pero no dejó de buscar la restauración de su amada iglesia en Corinto. Las iglesias, como lo fue en Corinto, deben ser puestas a prueba, hermanos, a fin de que demuestren que son una iglesia verdadera. Aunque para ello tenga que separar entre ellos a quienes se dicen cristianos, pero no son cristianos, tal como lo hará el Señor Jesús cuando venga por segunda vez. Pues una iglesia verdadera es una iglesia santa, que se aparta del pecado y que crece en santidad progresivamente por la obra del Espíritu Santo que mora en ella. Dicho de otro modo, y de acuerdo a este pasaje, una iglesia es santa cuando la gobierna Cristo. Y cuando es gobernada por Cristo, busca continuamente su restauración y avanza hacia la madurez cristiana, hacia la madurez espiritual. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Acaso es Cristo? ¿O es el miedo, la tristeza, el sexo, los logros, el dinero? Una iglesia verdadera busca su constante restauración con Cristo y los miembros de su propio cuerpo. Asimismo, se esfuerza por apartarse del pecado y extirpar el mal dentro de ella, a fin de presentarse santa como Dios es santo. Así que, hermanos, quiero que observemos 5 principios que Pablo nos traza en este pasaje, a fin de conseguir dicha perfección en Cristo, o como dice la NBI, plena restauración. Nos referimos a la restauración, al hecho de abandonar el pecado, arrepentirnos y volvernos a Dios. Y esos 5 principios, como dice MacArthur, esos 5 patrones de santificación, no dice 5 patrones, pero yo les voy a dar 5 principios, hermanos, en vista de nuestro pasaje. Y el número 1 es: la iglesia debe ejercer la disciplina cuando sea necesario. Y este primer principio lo encontramos en los primeros 3 versículos. Si me acompañan con sus vistas y me permiten leerlo de nuevo, dice así: esta será la 3ª vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando estuve con ustedes por segunda vez les advertí, y ahora que estoy ausente se los repito. Cuando vuelva a verlos, no seré indulgente con los que antes pecaron, ni con ningún otro, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Entonces, mis hermanos, la iglesia debe ejercer la disciplina cuando sea necesario. Ese es nuestro punto número 1. Y si recordamos este fragmento, Pablo está advirtiéndoles de una 3ª visita. Y en vista de una previa visita que se conoce como una visita dolorosa, en la que el apóstol tuvo que retirarse, entristecido, y escribirles esta nueva carta, anticipando su 3ª visita y advirtiéndoles las consecuencias de su rebelión, de persistir en su rebelión. Pablo está citando ahí en el versículo 2
en el versículo 1, una cita del Deuteronomio del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 19:15, donde dice: un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y seguramente esto nos suena familiar si conocemos Mateo 18 y entendemos que es uno de los principios por el cual las iglesias ejercemos la disciplina eclesiástica. Este pasaje de Deuteronomio continúa diciendo: si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las 2 personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor, en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Y aquí encontramos uno de los propósitos, mis hermanos, de ejercer la disciplina: extirpar el mal para restauración. Y esto nos enseña algo respecto a la iglesia y a todas las iglesias que decimos ser iglesias genuinas, que no debemos ser indulgentes con el pecado y sobre todo con un pecado persistente y pecados que atentan contra la unidad y la pureza de una iglesia de manera seria. Tenemos que tomar en serio el pecado y comprender que no podemos ser tolerantes. Y esto cuando tenga que ser necesario. No estamos diciendo que cada pecado se va a tratar de esta manera, pero está claro que se trataban de pecados persistentes que estaban socavando la autoridad de la Escritura y estaban destruyendo, poniendo en riesgo a la iglesia y el testimonio de Cristo. Y eso nos lleva al punto número 2. La iglesia debe reconocer con su misión la autoridad divina de las Escrituras. Dice versículo 3, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí, Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Dice versículo 4, es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Entonces, mis hermanos, una iglesia verdadera debe ejercer la disciplina y, en segundo lugar, debe reconocer con su misión la autoridad divina de las Escrituras. Como sabemos, Pablo, a lo largo de esta carta, se ha defendido, no por causa propia, sino por causa del Evangelio. Y se ha defendido ante las acusaciones en su contra y a las personas que estaban desafiando su autoridad como un apóstol de Jesús. Pero Pablo deja claro en estos versículos que el poder, que la autoridad que él tiene es una autoridad divina, una autoridad dada por Dios para el bien de su pueblo. Y que si bien las acusaciones en su contra tenían que ver con su aparente debilidad por vivir en imitación a nuestro Señor Jesús en mansedumbre y con ternura, pues Pablo les recuerda que así como Cristo fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Y que con ese mismo poder Él ha de irlos a ver. Así que como iglesia nosotros tenemos que reconocer que las Escrituras son poder divino, que su autoridad es divina.
y debemos temer a esa autoridad. Debemos tener reverencia. Y aquí no hay que confundir, hermanos, la autoridad del apóstol Pablo con la autoridad limitada de un pastor, como cualquiera de nosotros. No podemos confundir a uno con otro, sino debemos reconocer que la autoridad del apóstol Pablo es la misma autoridad de las Escrituras y que nosotros vivimos y somos gobernados bajo esta autoridad. Debemos reconocer que la amenaza del apóstol Pablo era algo realmente serio, que no iba a ser un simple regaño o una simple excomunión, sino que el apóstol, como enviado de Jesucristo, como mensajero, como representante de Jesús, con la autoridad apostólica, tenía incluso la capacidad de no solo excomulgar a un hermano rebelde, sino incluso de ocasionarle la muerte, como el libro de los Hechos nos da evidencia, que aquellos que pecaron delante de los apóstoles perdieron incluso la vida. Así que la autoridad bíblica y desafiar esta autoridad pone en riesgo, hermanos, nuestras vidas, y debemos tomarlo en serio. Asimismo, hermanos, la iglesia debe reconocer que es el mismo poder, este mismo poder divino dado al apóstol y que las Escrituras tienen para darnos vida y para transformarnos a través del Espíritu, es el mismo poder que nos capacita para obedecerlas. Así que debemos descansar también y reconocer que es un mismo poder que actúa con autoridad, pero también actúa como motor en nuestra vida cristiana. Hermanos, reconocer esta autoridad en las Escrituras es vivir bajo el señorío de Cristo, es dejarnos gobernar por nuestro Señor, como el único Señor de nuestras vidas. Asimismo, continuamos en los versículos 5 y 6, que nos hablan de un tercer punto, que la iglesia debe dar fe de ser auténtica. Como les decía, Pablo ha mostrado sus credenciales apostólicas a lo largo de toda la carta. Y aquí encontramos las credenciales ahora de una iglesia. Y Pablo les pide, les exhorta a examinarse para ver si están en la fe. Les dice, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. En otras palabras, Pablo les está diciendo que seamos lo que decimos ser. Si nos decimos ser cristianos, que vivamos como cristianos, que nos comportemos como cristianos, que adoremos como cristianos, que nos amemos como cristianos. Y Pablo pide hacer un análisis, un profundo autoexamen para ver si estamos en la fe. Y esto es algo realmente serio para muchos, y debe serlo para muchos de nosotros. Nosotros no podemos, como dice Spurgeon, sentarnos y creer que con lo que damos y hacemos estamos bien. Debemos constantemente temblar y temer ante la grandeza y la soberanía de nuestro Señor y reconocer que solo Él es el único capaz de darnos más fe para seguir caminando en Él. Él es el único que ha de preservarnos y Él es el único que nos transforma. Y este autoexamen tiene que
este llamado que hace Pablo a autoexaminarnos de una manera tiene que hacernos preguntar que tal vez estamos caminando o pensamos que estamos caminando detrás de Cristo, cuando en realidad solo estuvimos caminando a su lado, pero por nuestro propio camino. Nosotros podemos amar la idea de Cristo, pero no amar a Cristo. Podemos amar la idea del cristianismo, pero no ser cristianos. Podemos creer que estamos siguiendo a nuestro Señor, pero sin habernos comprometido con Él y viviendo bajo su autoridad. Y este autoexamen, pues, tiene que ver con la capacidad, mis hermanos, de arrepentirnos, con la disposición del corazón de odiar el pecado, amar la verdad, amar la justicia y pelear, declararle la batalla al pecado todos los días. A eso se trata, de un cambio verdadero de corazón, de vidas transformadas desde adentro hacia afuera. Y entender que solo es mediante la gracia del Evangelio. No queremos perdernos tampoco en un moralismo sin sentido que terminará en destrucción. Dice Pablo, ¿no se dan cuenta de que Cristo está en ustedes? El beneficio, hermanos, de dar fe, de nuestra fe, es que Cristo está en nosotros. Ese gran beneficio de saber que Cristo está en nosotros es saber que estamos seguros, que nuestra salvación está asegurada y que Él se encargará de llevarnos hacia esa madurez y de llevarnos a esa perfección conforme a su imagen. Pablo aquí los puso en jaque a los corintios, porque si los rechazaban, si decidían rechazar al apóstol, estaban diciendo que nunca fueron en realidad de él. Y si se arrepentían, es porque estaban reconociendo su autoridad y seguirían su camino hacia la madurez. Nosotros debemos autoexaminarnos con relación a qué áreas de nuestra vida, qué pecados, de cuáles pecados no queremos arrepentirnos. ¿En qué punto estamos estancados que no nos permite avanzar hacia la madurez? Y ese es nuestro cuarto punto. La iglesia debe avanzar hacia la madurez. Dice Pablo en los versículos 7 al 10, pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno. Aunque parezca que nosotros hemos fracasado, pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. De hecho, nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Y oramos a Dios para que los restaure plenamente. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. El interés del apóstol Pablo es nuestro bien. Dice, pedimos a Dios que no hagan nada malo, sino que hagan lo bueno. ¿Y cómo haremos lo bueno? ¿Cómo evitaremos lo malo? Pues lo que el Señor nos ha revelado en sus Escrituras. Y el interés de Pablo es un interés sin propósitos egoístas. Dice Pablo, no para demostrar mi éxito, incluso aunque parezca que nosotros hemos fracasado. Dice en versículo 9, de hecho nos alegramos cuando nosotros somos débiles y ustedes fuertes. A Pablo, el interés de Pablo, el interés de las Escrituras es nuestra fortaleza, nuestro fortalecimiento como cuerpo, como cuerpo de creyentes, como seguidores de Jesús. Ese es uno de los grandes propósitos de Dios para nuestras vidas.
Y mis hermanos, la madurez no tiene que ver con la capacidad de comprender intelectualmente las doctrinas bíblicas, sino la capacidad espiritual de obedecerlas. Con este propósito que ya mencioné, el fortalecimiento y la edificación del cuerpo. La madurez no tiene que ver con cuánto entiendo las doctrinas, sino ni cuánto sé, ni cuánto tiempo llevo aprendiendo, sino mi capacidad de obedecerlas, de someterme al señorío de nuestro Señor. Y esto es para nuestro propio beneficio, al fortalecernos y edificarnos y hacernos más como Jesús. Dice Pablo, pues nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. El Señor es honrado cuando los cristianos caminan obedientemente y pacientemente hacia la madurez espiritual. Una iglesia madura, hermanos, es aquella que está creciendo y que se restaura constantemente. En mi matrimonio he experimentado cada día una madurez en nuestra relación, una madurez que ha hecho de nuestro matrimonio, gracias a Cristo, un matrimonio más firme, más sólido, más estable, aún con todas las dificultades y aún con todas las heridas. Y una clave para esto ha sido las restauraciones constantes entre nosotros. Dice Pablo, y oramos a Dios para que los restaure plenamente. En otras traducciones dice que hará que ustedes sean hechos perfectos. El ferviente anhelo de Pablo es que su iglesia madure, alcance cada vez una madurez. Y que en este momento crítico puedan ser restaurados plenamente aquellos que habían estado en rebeldía. La obediencia es para nuestra edificación y no para nuestra destrucción. Una iglesia falsa no se arrepiente y lo más grave es que no prevalece. Por eso les escribo todo esto en mi ausencia, dice Pablo, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y mis hermanos, como conclusión, y punto número 5, una iglesia verdadera es una iglesia que busca su restauración. Y una iglesia que busca su restauración es bendecida por Dios. Lo que yo quiero que entendamos, mis hermanos, es que el Señor nos bendice cuando buscamos nuestra restauración, cuando obedecemos su palabra. Y no es algo retributivo como tal. No es como que nos ganemos un premio, sino que la obediencia nos impulsa hacia la madurez, a una madurez que nos permite disfrutar de la plenitud de Dios, que se traduce en bendición, en una bendición de experimentar la paz y el amor de Dios en nuestras vidas. Dice Pablo en los versículos 11 y 12, dice, en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Esta es una conclusión que se extiende para toda la carta. Una iglesia que busca su restauración también será una iglesia que prevalece y prevalece cosechando la bendición de tener al Dios de amor y de paz con sus miembros. La restauración de la iglesia representa armonía, una armonía entre la obediencia y la bendición que ésta conlleva. La bendición de mi matrimonio cuando hay restauración verdadera es armonía, es paz.
Además, en este pasaje, Pablo nos enseña, nos deja claro que la constante restauración va a traer alegría, consuelo, unidad, amor y paz. Hermanos, alégrense, busquen su restauración. Les dice, hagan caso de mi exhortación. En otras traducciones, confórtense. Hermanos, la plenitud de Dios gana terreno en un creyente que crece en santidad, porque Cristo es formado en nosotros. Nosotros tenemos que comprender que al obedecer la palabra, crecemos en santidad, nos parecemos más a Jesús y disfrutamos más de su plenitud. Una iglesia alegre, restaurada, obediente y unida prevalecerá para la eternidad por la obra de Dios mediante el Evangelio de Jesús. Y esto sin importar la circunstancia. Y este Evangelio de Jesucristo que Dios nos ha dado, es un evangelio de vida y de poder, de gracia y de misericordia, que se manifiesta en la debilidad, pero que vive por el poder de Dios. Aquel que siendo Dios fue crucificado, pero que ahora vive por el poder de Dios. Y nos hará vivir junto con Él en toda su gloria y plenitud. A Cristo, hermanos, sea la gloria en la iglesia por siempre. Amén. Hermanos, a continuación también antes de dar una oración, quiero dejar algunas preguntas para el diálogo y la reflexión en comunidad. Quiero que ahí en sus casas, ahí donde se encuentren hoy reunidos, pues puedan aprovechar este tiempo para discutir y poder profundizar mejor en algunos principios que hemos visto esta mañana. Y voy a darles estas 5 preguntas que voy a pedir que las anoten o que las observen y las discutan. La primera de ellas es, ¿de qué formas hemos sido tolerantes al pecado? ¿Y cómo podemos corregirlo? La segunda de ellas es, ¿qué relevancia tiene para los cristianos la autoridad bíblica? ¿Y por qué? La tercera pregunta es, ¿en qué áreas hemos descuidado nuestra santidad como iglesia? Una cuarta pregunta para ustedes es, ¿qué significaría hacer el bien en nuestro contexto crítico actual, en nuestro contexto de la pandemia actual? Y por último, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de la madurez cristiana? Y con estas preguntas, mis hermanos, quiero terminar esta sesión y pues hacer una oración final. Simplemente recordándoles que nos estaremos comunicando por este medio y pues pidiéndoles que estemos en contacto, mis hermanos, pendientes de las publicaciones y de todos los anuncios que hemos estado dando en todos los medios disponibles, de manera que podamos seguir glorificando a nuestro Dios, podamos seguir amando a la ciudad, podamos seguir amándonos entre nosotros y podamos seguir siendo la iglesia que Dios ha salvado. Así que voy a hacer una oración para despedirnos y dejarlos en manos de sus líderes de comunidad. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, te pedimos que tú sigas dándonos de tu gracia para caminar, para obedecer, Señor, y para ser una iglesia que te honra, una iglesia que brilla en la oscuridad, que se arriesga y que está dispuesta a dar su vida por otros, como tú lo has hecho por nosotros en la cruz. Gracias, Señor Jesús, te alabamos y te exaltamos, te damos la gloria y la alabanza a ti, Señor.
Y bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de ellos, que tú les sigas guardando y mostrando tu voluntad. Y haciéndonos, Señor, a todos conforme a tu perfecta imagen. En tu nombre oramos, Señor. Amén.